El 14 de agosto de 1827, en la plantación de arroz que rodeaba Charleston, Carolina del Sur, un propietario de plantación llamado Josiah Crane fue encontrado muerto en su biblioteca. Su cráneo estaba aplastado tan completamente que los médicos que examinaron el cuerpo informaron de fragmentos de hueso incrustados en el escritorio de caoba a casi 2 metros de distancia. El informe del forense, aún conservado en los archivos del condado de Charleston, describió lesiones consistentes con la compresión por manos de tamaño y fuerza extraordinarios que excedían la capacidad humana normal. La única sospechosa era una mujer que medía 2.03 metros de altura, pesaba más de 108 kilogramos de músculo sólido y se había desvanecido en la noche de agosto sin dejar rastro. Durante casi 2 siglos, los historiadores locales han debatido si Sarah Drummond realmente existió o si fue simplemente una leyenda nacida de la culpa y el miedo. Pero los registros médicos, los documentos de venta y los testimonios de testigos presenciales sugieren algo mucho más inquietante. Que ella era absolutamente real y que lo que sucedió en esa biblioteca fue la inevitable conclusión de un horror que se había estado gestando durante años. Antes de continuar con la historia de Sarah Drummond y la noche que conmocionó a la sociedad de Charleston en un silencio que duró generaciones, quiero preguntarte algo. Si te fascinan los verdaderos misterios históricos que difuminan la línea entre el hecho documentado y la leyenda aterradora, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo y por favor, deja un comentario diciéndome desde qué estado o ciudad estás escuchando. Leo cada uno de ellos y me encanta saber que estas historias americanas olvidadas están llegando a personas de todo el país. Ahora, volvamos a donde este calvario realmente comenzó. La historia de Sarah Drummond no comienza con violencia. Comienza con dinero. En la primavera de 1823, el puerto de Charleston estaba experimentando una de sus temporadas comerciales más activas en décadas. Barcos llegaban semanalmente desde el Caribe, desde África Occidental, desde las regiones tabacaleras de Virginia, todos transportando carga humana para ser vendida en los mercados de Chalmers Street y Gadsden's Wharf. Charleston no era solo una ciudad portuaria. Era el corazón palpitante del comercio de esclavos doméstico en el sur de Estados Unidos. Un lugar donde se hacían fortunas a través de la compra y venta de seres humanos con la misma eficiencia casual que las balas de algodón o los barriles de arroz. Las plantaciones de arroz que rodeaban Charleston eran operaciones particularmente brutales. A diferencia de los campos de algodón tierra adentro, el cultivo de arroz requería que los trabajadores permanecieran de pie en el agua durante horas en pantanos repletos de mosquitos portadores de malaria, serpientes venenosas y caimanes. La tasa de mortalidad entre los trabajadores esclavizados en las plantaciones de arroz era asombrosa. Algunas estimaciones históricas sugieren que casi el 30% de las personas esclavizadas que trabajaban en los campos de arroz morían en su primer año. El trabajo era tan peligroso, tan agotador, tan mortal que los propietarios de plantaciones constantemente necesitaban comprar nuevos trabajadores para reemplazar a los que habían perecido. Esto creó una economía perversa. Los traficantes de esclavos recorrieron los estados del sur en busca de trabajadores fuertes y sanos que pudieran soportar la brutalidad de los pantanos de arroz. Y ocasionalmente encontraban algo inusual, algo que alcanzaría un precio extraordinario. En marzo de 1823, un traficante de esclavos llamado Caleb Rutherford llegó a Charleston con un grupo de 37 personas que había comprado en Virginia y Carolina del Norte. Entre ellos se encontraba una mujer joven, tal vez de 19 o 20 años, que inmediatamente llamó la atención por una razón inconfundible: era enorme. Los relatos contemporáneos de los registros de la casa de subastas la describen con una altura cercana a los 2.13 metros con una complexión de amplitud y musculatura inusuales. Testigos de la subasta informaron que tenía que agacharse para entrar por los marcos de las puertas y que sus manos eran tan grandes que podían rodear completamente la cabeza de un hombre. Su nombre, según los documentos de la subasta, era Sarah. No se registró ningún apellido en los documentos de venta iniciales, como era práctica común.
Había nacido en una pequeña granja en Piedmont, Carolina del Norte, hija de una mujer esclavizada cuyo nombre se ha perdido en la historia. De los registros dispersos que sobreviven, parece que Sara padecía una afección que la medicina moderna reconocería como gigantismo pituitario, un trastorno raro causado por el exceso de hormona del crecimiento, generalmente debido a un tumor benigno en la glándula pituitaria. En la década de 1820, sin embargo, no existía tal comprensión médica. Para las personas que la vieron, Sara era simplemente una anomalía de la naturaleza, una curiosidad y potencialmente una muy valiosa. La subasta tuvo lugar en una húmeda mañana de martes a finales de marzo. La casa de subastas en Chalmer Street estaba repleta de plantadores, comerciantes y curiosos que habían escuchado rumores sobre la mujer gigante. Cuando Sara fue subida a la plataforma, todavía encadenada por las muñecas y los tobillos, un murmullo recorrió la multitud. Era casi una cabeza entera más alta que el subastador, un hombre corpulento llamado James Van der Horst, que había dirigido miles de estas ventas, pero admitió más tarde a sus amigos que nunca había visto algo como ella. La puja comenzó en $400. Alzándose rápidamente a medida que los plantadores reconocían el extraordinario potencial de una trabajadora de su tamaño y fuerza. Un hombre bien constituido de tamaño normal podría venderse por $500 a $700 esa temporada, pero Sara superó rápidamente esa cifra. La puja se intensificó entre dos hombres, Josiah Crane, el propietario de una vasta plantación de arroz conocida como The Rivers a pocos kilómetros de Charleston, y Charles Lynch, un plantador de tabaco de Virginia notoriamente cruel pero exitoso. Lynch estaba pujando puramente por la novedad, diciéndole a un hombre a su lado que quería exhibirla en su hacienda de Virginia. Crane, sin embargo, estaba pujando por pura utilidad. Él estaba contemplando el trabajo interminable y brutal de los pantanos de arroz, calculando cuánto algodón, cuánto arroz, podría cosechar ella. Cuando la puja alcanzó los $1,100, Lynch se retiró, burlándose de que ningún esclavo, ni siquiera un gigante, valía tanto. Crane compró a Sara por $1,150, una suma que muchos observadores de la época consideraron imprudente. La transacción se finalizó rápidamente, y Sara fue encadenada en una carreta y llevada inmediatamente a The Rivers. Josiah Crane era un plantador de la vieja guardia, un hombre cuya familia había poseído tierras en Carolina del Sur desde la década de 1680. Era un hombre meticuloso, obsesionado con el orden, la eficiencia y las ganancias, y su plantación era administrada con fría precisión burocrática. Las entradas del diario de Crane de los meses posteriores a la llegada de Sara dejan claro que él no la veía como un ser humano, sino como una pieza de equipo especializado y caro. Inmediatamente la asignó a la labor más pesada, despejar nuevos campos de arroz, acarrear sacos de grano que requerían 2 hombres para levantar, y construir y reparar los enormes diques de tierra, o bancos, que controlaban el flujo de agua en la plantación. Los otros trabajadores esclavizados en The Rivers la llamaron rápidamente Big Sara o la giganta, pero Crane solo se refería a ella por el único nombre, Sara. Durante los primeros meses, su rendimiento fue fenomenal. Hacía el trabajo de 3 hombres fácilmente, a veces de 4. El trabajo que requería equipos de bueyes, ella lo lograba con músculo puro. Crane estaba encantado. Su imprudente inversión estaba dando sus frutos. En el primer año, ella sola ayudó a despejar 20 acres de nuevos campos de arroz, una hazaña extraordinaria. Crane escribió en su diario, Sara vale su precio 10 veces. Lástima que su clase sea tan rara. Es una máquina, no humana. Pero la producción sobrehumana tuvo un costo brutal. Los pantanos de arroz son mortales y el trabajo era incesante. A Sara se le daba comida extra, raciones dobles de arroz y carne salada, para alimentar su cuerpo masivo, pero el trabajo nunca se detenía. Crane la presionaba constantemente, creyendo que su tamaño la hacía inmune a la fatiga y la enfermedad que afligían a otros. Pronto la trasladó del trabajo del pantano a sus propios jardines privados y proyectos de construcción cerca de la casa principal.
En parte para vigilar más de cerca su inversión y en parte para presumir de la mujer gigante que poseía. La usaba para mover muebles, levantar estatuas de mármol y cargar pesadas secciones de ladrillos para la renovación de su biblioteca, el mismo cuarto donde más tarde moriría. Cuanto más la exhibía Crane, más orgullo sentía por su inmensa potencia, más fallaba en ver las señales de advertencia. El primer indicio de que algo andaba profundamente mal llegó en el otoño de 1824, un año y medio después de su compra. Sara comenzó a sufrir de severos y debilitantes dolores de cabeza, un síntoma común del gigantismo pituitario. A menudo se llevaba sus enormes manos a las sienes, con los ojos cerrados por el dolor. Una mañana, se negó a levantarse para trabajar. Crane, enfurecido, ordenó que la azotaran por insubordinación. Él anotó en su diario, la giganta está resultando temperamental. Se requiere mano firme. Los 1.150 pesos deben ser protegidos. El azote solo empeoró las cosas. Los cambios de humor de Sara se hicieron más pronunciados. Comenzó a mostrar ataques de rabia incontrolable, seguidos por largos periodos de catatonía y silencio absoluto. En una ocasión, un capataz le ordenó mover una pesada viga que estaba atascada en el barro. Cuando ella luchó, el capataz la golpeó con un bastón. Sara no gritó. En su lugar, dobló el bastón por la mitad con una mano y lo arrojó a 6 metros al pantano de cipreses. El capataz, aterrorizado, corrió a la casa principal e informó que Sara se había vuelto peligrosa. Crane desestimó el informe. Estaba demasiado inmerso en su inversión para admitir fallas. En su lugar, encerró a Sara en una pequeña cabaña junto a la cocina. Duplicó a los guardias y redujo sus raciones, esperando doblegar su espíritu mediante el aislamiento y el hambre. Fue un terrible error de cálculo. Sara era una máquina construida a gran escala, y las máquinas, cuando son empujadas demasiado y no se les da mantenimiento, eventualmente se rompen. Cuando ella se rompió, los resultados fueron apocalípticos. En la noche del 14 de agosto de 1827, una fuerte tormenta eléctrica se abatió sobre The Rivers. El viento aullaba a través de los cipreses y la lluvia caía a cántaros, enmascarando el sonido de lo que estaba sucediendo en la plantación. Alrededor de las 11 de la noche, la puerta principal de la cabaña de la cocina fue arrancada de sus bisagras. El sonido no fue un chasquido, sino un desgarro, el astillamiento de la madera bajo una presión imposible. Los 2 guardias apostados fuera de la cabaña fueron encontrados más tarde, arrojados a 9 metros por el camino, vivos pero ambos con hombros y cuellos destrozados. Sara caminó, no corrió, a través del patio hacia la casa principal. Se dirigió directamente a la biblioteca. Josiah Crane estaba en la biblioteca, como a menudo lo hacía a altas horas de la noche, leyendo libros de contabilidad y bebiendo brandy. La puerta de la biblioteca estaba asegurada con un pesado cerrojo de hierro. Sara no se molestó con el cerrojo. Agarró el marco de la puerta por ambos lados y, con un rugido terrible y esforzado, arrancó todo el marco de la pared. El sonido de la madera astillándose y el yeso desmoronándose fue lo último que Josiah Crane escuchó. El informe del médico declaró que las lesiones por impacto fueron instantáneas y masivas. El cráneo de Crane fue aplastado con una fuerza que desafía un cálculo fácil. Se encontraron fragmentos de hueso incrustados en el pesado escritorio de caoba al otro lado del cuarto. Las lesiones eran consistentes con la compresión de manos de tamaño y fuerza extraordinarios. La giganta finalmente se había roto. No había usado un arma. No la había necesitado. Sus propias manos fueron los instrumentos de su furia. Dejó la casa a través de la puerta rota, pasando junto a los peones y sirvientes de la casa que estaban acobardados, demasiado aterrorizados para moverse. Caminó hacia la tormenta, dirigiéndose no a los pantanos de arroz, sino a los oscuros bosques que marcaban la frontera norte de la plantación. El cazador de esclavos Caleb Rutherford y su equipo recorrieron los pantanos, los bosques y las granjas circundantes durante 3 semanas, pero Sara nunca más fue vista. Nadie supo a dónde fue.
Nadie supo cómo sobrevivió. Solo sabían que se había ido. En los años que siguieron, la historia de Sarah Drummond se convirtió en una historia de fantasmas, un susurro aterrador usado para mantener a los sirvientes de la casa en línea y a los peones atemorizados. La historia oficial se convirtió en que había sucumbido a la fiebre del pantano y su cuerpo nunca fue recuperado. Pero los registros permanecen, el informe del forense, los documentos de la subasta, las entradas del diario de un hombre que trató a un ser humano como una máquina. Y la evidencia física era innegable. Ningún hombre normal podría aplastar un cráneo así. Solo una giganta, destrozada por años de horror implacable, podría haber exigido una medida tan aterradora de justicia. La historia de Sarah Drummond no es solo una nota a pie de página en la sangrienta historia del sur de Estados Unidos. Es un terrible recordatorio de que el espíritu humano, por brutalizado que esté, por cargado que esté, eventualmente luchará. Que incluso la máquina más eficiente eventualmente se detendrá, y que a veces, un monstruo es simplemente un ser humano empujado más allá de toda resistencia posible. Trabajo agotador. En cuestión de minutos, se había elevado a 800 pesos, luego a 1000 pesos. Los plantadores gritaban sus ofertas, cada uno tratando de superar al otro, viendo en Sarah no solo a una trabajadora, sino a un espectáculo, alguien que pudiera atraer visitantes, alguien que pudiera ser exhibido. La puja ganadora provino de un hombre parado cerca de la parte trasera de la sala. Su nombre era Josiah Crane, y pagó 1.300 pesos por Sarah Drummond. Fue uno de los precios más altos jamás registrados por una sola persona esclavizada en una subasta de Charleston en ese año. Crane era un plantador de arroz que poseía una plantación de tamaño medio llamada Mars Bend, ubicada a unos 29 kilómetros al suroeste de Charleston, en lo profundo de la red de pantanos de marea y ríos serpenteantes que caracterizaban la región baja, Low Country. Tenía 42 años, era viudo y tenía una reputación, entre otros plantadores, de ser un hombre que administraba su plantación con mano de hierro y no tenía paciencia para lo que él llamaba blandura en el manejo de los trabajadores esclavizados. Mientras Sarah era apartada del bloque de subastas, sus muñecas ahora atadas con la marca de propiedad de Crane grabada en un collar de cuero alrededor de su cuello, los testigos informaron que nunca emitió un sonido. No lloró. No se resistió. Simplemente miró hacia adelante con ojos oscuros e indescifrables. Su enorme complexión se movía con una extraña gracia silenciosa a pesar de las cadenas. Nadie en esa subasta podría haber sabido lo que acababan de presenciar. No podían haber sabido que estaban viendo el comienzo de una historia que terminaría en sangre, misterio y una leyenda que perseguiría a la región baja por generaciones. Pero tal vez debieron haber sospechado algo. Porque, según los registros, mientras Crane llevaba a Sarah a su carreta para el viaje a Mars Bend, se escuchó a una anciana en la multitud, una mujer negra libre que vendía flores cerca del mercado, decir: ese hombre acaba de comprar su propia muerte. La plantación Mars Bend era todo por lo que la región baja era conocida y todo lo que la convertía en un infierno para aquellos obligados a trabajar allí. La casa principal era una estructura de 2 pisos construida al estilo georgiano con columnas blancas y una amplia galería que daba a los arrozales que se extendían hacia el río Asley. Detrás de la casa principal se encontraban el edificio de la cocina, la cabaña del capataz, un granero, un molino de arroz y una hilera de 12 cabañas de esclavos hechas de tosca madera casera con pisos de tierra y sin ventanas. Más allá se extendían los campos, cientos de acres de arrozales cuidadosamente diseñados, conectados por un intrincado sistema de diques, zanjas y compuertas que controlaban el flujo de las mareas, esencial para el cultivo del arroz. Cuando Sarah llegó a Mars Bend a finales de marzo de 1823, fue asignada a la cabaña número 7, que compartiría con otras 5 mujeres. El capataz, un hombre delgado y nervioso llamado Porter Grimble, parecía visiblemente incómodo por su tamaño. Según una carta que escribió a su hermano en Columbia, que todavía existe en los archivos de la Sociedad Histórica de Carolina del Sur, describió a Sarah como
Una criatura de dimensiones tan antinaturales que debe agacharse para entrar en la cabaña. Y cuando se pone de pie a su altura máxima, se asemeja más a un antiguo coloso que a una mujer cristiana. Pero Josiah Crane no había pagado 1.300 pesos para que Sara simplemente trabajara en los campos. Tenía algo más en mente. Durante la primera semana de su llegada, Crane comenzó a exhibir a Sara a los visitantes. Invitaba a plantadores vecinos, comerciantes de Charleston e incluso a caballeros viajeros a Mars Bend específicamente para ver a la gigante que había adquirido. Sara era llevada a la casa principal, obligada a pararse en el salón o en el porche delantero y se le ordenaba demostrar su tamaño y fuerza. Crane le hacía levantar objetos pesados, barriles llenos de arroz, yunques de hierro, incluso cerdos adultos. Él se paraba junto a ella para que los visitantes pudieran ver la dramática diferencia en sus alturas. Hacía que extendiera sus manos para que los hombres pudieran colocar las suyas dentro de las de ella y maravillarse con la diferencia. Un diario de un médico de Charleston llamado Dr. Edmond Porcher que visitó Mars Bend en mayo de 1823, ofrece un vistazo escalofriante a estas exhibiciones. El Dr. Porcher escribió, el señor Crane ha adquirido un espécimen femenino de proporciones de lo más extraordinarias. Mide al menos 1.98 metros de altura, tal vez más, con manos y pies de tales dimensiones que apenas pude creer mis propias medidas. Su fuerza parece acorde con su tamaño. Observé cómo levantaba un barril de arroz que pesaba no menos de 136 kilogramos con aparente facilidad. El señor Crane me informa que ha recibido numerosas ofertas para comprarla, pero se niega, ya que se ha convertido en toda una atracción en nuestro condado. Confieso que la vista de ella me produjo una sensación inquietante, como si la naturaleza misma hubiera estado experimentando con proporciones más allá de los límites normales de la forma humana. Para Sara, estas exhibiciones fueron solo el comienzo de su sufrimiento en Mars Bend. Cuando no estaba siendo exhibida para los invitados de Crane, la ponían a trabajar en los arrozales bajo condiciones que habrían quebrado a la mayoría de las personas en meses. El cultivo de arroz en la región baja de Carolina del Sur era un trabajo agotador y peligroso. Los trabajadores vadeaban en los campos inundados antes del amanecer, permaneciendo en el agua hasta los muslos durante 10 a 12 horas seguidas, inclinados bajo el sol abrasador, sembrando, desmalezando o cosechando arroz. El agua era salobre, llena de sanguijuelas y mocasines de agua. El aire zumbaba con nubes de mosquitos. El calor era sofocante, empeorado por la humedad que se elevaba de los pantanos. El tamaño extraordinario de Sara la convirtió tanto en una ventaja como en un objetivo. Podía transportar cargas que requerirían 2 o 3 trabajadores normales. Podía operar los pesadores de madera pesados utilizados para trillar el arroz con una velocidad y potencia que asombraban incluso al capataz. Pero su visibilidad también la hacía vulnerable. Cuando Crane quería dar un ejemplo para demostrar lo que le sucedía a aquellos que trabajaban demasiado lento o mostraban desafío, a menudo elegía a Sara, no porque hubiera hecho algo mal, sino porque castigar a alguien de su tamaño enviaba un mensaje de que nadie estaba fuera de su alcance. Los castigos eran salvajes. Los registros históricos de las plantaciones de arroz documentan el uso de postes de azotes, cepos de madera y un dispositivo llamado el macho cabrío, de buck, donde una persona era obligada a sentarse con las rodillas levantadas, con un palo colocado debajo de sus rodillas y sobre sus brazos, inmovilizándolos de manera efectiva en una posición agonizante durante horas. Sara experimentó todo esto. Las cartas del capataz Grimble mencionan al menos 3 ocasiones durante el primer año de Sara en Mars Bend en las que fue castigada públicamente por insolencia o por negarse a ser exhibida. Pero Sara no se quebró, al menos no de la manera que Crane esperaba. Según el testimonio de otras personas esclavizadas en Mars Bend, testimonio que solo se recopilaría años después en circunstancias muy diferentes, Sara se convirtió en alguien a quien la comunidad tanto temía como en quien confiaba. Su fuerza se utilizaba para las tareas más difíciles, mover las enormes compuertas que controlaban el flujo de agua hacia los arrozales, acarrear madera para reparaciones,
levantar botes fuera del agua. Pero su presencia también era protectora. Había historias de ella interponiéndose entre el látigo de un capataz y un niño demasiado pequeño para trabajar, a pesar de ser golpeada de todos modos. Historias de ella transportando a trabajadores que se habían desplomado por agotamiento por calor de vuelta a sus cabañas. Historias de ella de pie en silencio pero inamovible cuando Crane intentó separar a madres de sus hijos durante las ventas a otras plantaciones. Ella hablaba rara vez. Cuando lo hacía, su voz era baja y firme, con una autoridad que parecía en desacuerdo con su estatus de propiedad. Algunas de las personas esclavizadas mayores en Mars Bend comenzaron a llamarla Sara la Alta o simplemente el Muro, porque una vez que decidía pararse en algún lugar, nada podía moverla excepto por la fuerza. Y Josiah Crane estaba empezando a darse cuenta de que la fuerza por sí sola podría no ser suficiente. La primera confrontación seria entre Crane y Sara ocurrió en el verano de 1824, unos 15 meses después de su llegada a Mars Bend. Un caballero de Charleston llamado Egastes Petton había oído hablar de la esclava gigante y viajó a Mars Bend con una oferta. Le pagaría a Crane 300 pesos para llevar a Sara a Charleston durante 2 semanas para exhibirla en una exposición itinerante que estaba organizando con curiosidades de la naturaleza y la ciencia. La exposición incluiría especímenes conservados, dispositivos mecánicos y a Sara como la pieza central viviente. Crane aceptó inmediatamente. La perspectiva de ganar dinero y al mismo tiempo elevar su propio perfil en la sociedad de Charleston era demasiado tentadora para rechazarla. Le informó a Sara del acuerdo, esperando que ella obedeciera como siempre lo había hecho. Pero esta vez, algo fue diferente. Según el testimonio de una sirvienta de la casa llamada Ruth, que estuvo presente durante la conversación, Sara miró directamente a Crane y dijo muy en voz baja, «No iré». Crane quedó atónito. En el año y medio que había poseído a Sara, ella nunca había desobedecido directamente una orden. Repitió la orden, su voz alzándose. Sara repitió su negativa, su voz se mantuvo firme y baja. El rostro de Crane se puso rojo. Llamó al capataz. Ordenó que llevaran a Sara al poste de azotes inmediatamente. Lo que sucedió a continuación se convirtió en objeto de intensa discusión entre la comunidad esclavizada en Mars Bend y se susurraría durante años. 4 hombres, incluido el capataz Greenball, intentaron forzar a Sara hacia el poste. Ella no luchó exactamente. Simplemente dejó de moverse. Plantó los pies y se convirtió en peso muerto. Los 4 hombres tiraron, empujaron, la golpearon con puños y un bastón, pero Sara no se movió. Se necesitaron 8 hombres usando cuerdas y finalmente recurriendo a la amenaza de dañar a otras personas esclavizadas si no obedecía, antes de que Sara finalmente caminara hacia el poste. El castigo fue severo, 30 latigazos con un látigo de cuero trenzado. Los testigos informaron que Sara no emitió ningún sonido durante la paliza, incluso cuando la sangre empapó el tosco vestido de algodón que llevaba puesto. Cuando terminó, y finalmente la liberaron del poste. Se levantó y regresó a su cabaña sin ayuda, con la espalda destrozada, pero su postura tan erguida como siempre. No fue a Charleston. Crane, humillado frente a su capataz y trabajadores, finalmente le dijo a Petton que el trato se había cancelado, inventando una excusa sobre que Sara se había enfermado. Pero algo había cambiado en Mars Bend. La otra gente esclavizada había visto que Sara podía ser herida, sí, pero también habían visto que ella podía hacer que Josiah Crane retrocediera. Eso asustó a Crane más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante el año siguiente, se desarrolló un equilibrio incómodo. Crane siguió exhibiendo a Sara a los visitantes que venían a Mars Bend, pero dejó de intentar sacarla de la plantación. Sara continuó trabajando en los campos con la misma fuerza tranquila e implacable. Los castigos continuaron, pero se hicieron menos frecuentes, como si Crane entendiera que cada uno disminuía su autoridad en lugar de reforzarla. Pero bajo la superficie de esa rutina diaria, otra cosa estaba creciendo.
Algo que llegaría a una terrible fruición en una calurosa noche de agosto de 1827 y lo cambiaría todo. Porque en la primavera de 1826, Sara quedó embarazada. El padre del hijo de Sara nunca fue registrado oficialmente, pero el testimonio de otras personas esclavizadas en Mars Bend cuenta una historia consistente. Su nombre era Marcus, un hombre de unos 30 años que trabajaba como carpintero en la plantación. Era hábil en el intrincado trabajo de la madera requerido para mantener los molinos de arroz y los sistemas de compuertas. Marcus había llegado a Mars Bend 2 años antes que Sara, comprado en una venta de bienes en Georgetown. Era conocido como un hombre tranquilo y reflexivo que podía arreglar casi cualquier cosa y que había perdido a su propia esposa e hija cuando fueron vendidas lejos de él años antes. La relación de Marcus y Sara, según todos los relatos, nació del respeto mutuo más que de la pasión. En un mundo donde se les quitaba tanto, donde sus cuerpos y su trabajo eran propiedad de otra persona, encontraron el uno en el otro algo parecido a una sociedad. Se sentaban juntos por las noches después de que terminaba el trabajo, hablando en voz baja fuera de las cabañas. Marcus le hablaba a Sara sobre los lugares en los que había estado, las cosas que había construido. Sara, que había sido trasladada tantas veces en su joven vida que apenas recordaba el rostro de su propia madre, escuchaba. Cuando Sara descubrió que estaba embarazada a principios de 1826, la noticia se extendió rápidamente por las dependencias de los esclavos. El embarazo en una plantación siempre fue complicado, ya que representaba tanto esperanza como un nuevo horror. Un niño significaba continuidad, familia, la posibilidad de algo más allá de la rutina interminable del trabajo. Pero también significaba vulnerabilidad. Significaba otra vida que podía ser amenazada, vendida, utilizada como palanca. Y en una plantación propiedad de alguien como Josiah Crane, significaba peligro. El embarazo de Sara fue difícil desde el principio. Su tamaño, lo mismo que la había hecho valiosa para Crane, hacía que llevar un niño fuera físicamente desafiante. Ella continuó trabajando en los campos durante sus primeros meses de embarazo, como se esperaba de todas las mujeres esclavizadas. Pero las otras mujeres en Mars Bend notaron que se movía más lentamente, que a veces se detenía y presionaba su mano contra la parte baja de su espalda, su rostro mostrando un raro destello de dolor. Crane también se dio cuenta, pero por diferentes razones. Una mujer esclava embarazada significaba, en su cálculo, otra pieza de propiedad, otra persona que podía poseer, vender o usar. Comenzó a hablar abiertamente sobre el niño, diciéndoles a los visitantes que esperaba que el bebé fuera de un tamaño inusual dadas las extraordinarias dimensiones de la madre. Y especulando sobre qué precio podría alcanzar un niño así cuando fuera lo suficientemente mayor para vender. Estos comentarios, escuchados por los sirvientes de la casa y transmitidos a las dependencias, llenaron a Sara de un terror frío que nunca antes había sentido. Había soportado palizas, humillación, agotamiento, hambre. Pero la idea de que su hijo fuera tratado como Crane la había tratado a ella, exhibido como un animal, castigado para entretenimiento, tal vez vendido eventualmente, era algo diferente, algo insoportable. Marcus notó el cambio en Sara. Se volvió aún más silenciosa de lo normal, su rostro duro, sus ojos distantes. Por la noche, se sentaba fuera de la cabaña con las manos en el vientre, mirando hacia la casa principal con una expresión que asustaba incluso a aquellos que la conocían bien. En noviembre de 1826, a Sara se le ordenó dejar el trabajo de campo y se le asignaron tareas más ligeras en la plantación, descascarillar arroz, remendar, trabajar en el huerto de la cocina. Su vientre se había vuelto enorme y le resultaba difícil moverse con su facilidad habitual. Pero incluso en este estado disminuido, seguía siendo una presencia imponente. Los trabajadores de la cocina informaron que cuando Sara se paraba en el umbral del edificio de la cocina, bloqueaba la luz del sol por completo. El nacimiento ocurrió a fines de enero de 1827, durante una de las noches más frías del invierno. Sara se puso de parto justo después de la medianoche,
asistida por dos mujeres esclavizadas mayores que servían como parteras para la comunidad de la plantación. Una mujer llamada Esther y otra llamada Dina. El parto fue largo y extremadamente difícil. Sara, que nunca había gritado durante las palizas, gritó esa noche. El sonido se propagó por los campos helados y llegó a la casa principal, donde Crane fue despertado por el ruido. Según su propio testimonio posterior, encendió una linterna y caminó hasta los cuartos de los esclavos, parándose fuera de la cabaña 7 y escuchando los sonidos del interior. Justo antes del amanecer, nació el bebé. Un niño. Era grande para un recién nacido, casi 5 kilogramos, pero por lo demás parecía sano y normal. Cuando el bebé lloró, Esther testificaría más tarde, Sara lloró por primera vez que alguien en Mars Bend la había visto. Sostuvo a su hijo contra su pecho, examinando sus pequeñas manos, su rostro, susurrando palabras que nadie más podía escuchar. A Marcus se le permitió entrar en la cabaña poco después del nacimiento. Se paró junto a Sara, mirando al niño, y aquellos que estaban presentes informaron que algo pasó entre ellos en ese momento. Alguna comprensión o decisión tácita. Sara nombró a su hijo Jacob. Era un nombre bíblico común entre las personas esclavizadas que conllevaba connotaciones de lucha y supervivencia. Durante unas breves semanas, a pesar de todo, hubo algo parecido a la felicidad en la cabaña 7. Sara amamantaba a Jacob, lo abrazaba durante horas, le cantaba con una voz baja que sonaba como un trueno distante. Marcus tallaba pequeños juguetes para el bebé, diminutos animales de madera que colocaba en la cuna que había construido. Pero Josiah Crane estaba mirando y esperando. Bolsa de dinero, la decisión de vender. Para el verano de 1827, Jacob tenía 6 meses. Estaba creciendo rápidamente, ya era más grande que la mayoría de los bebés de su edad y había comenzado a sonreír y a alcanzar cosas con sus manitas regordetas. Sara había vuelto al trabajo, pero trabajo más ligero que antes, principalmente alrededor de los edificios de la plantación. Mantuvo a Jacob con ella siempre que fue posible, cargándolo en la cadera o en la espalda mientras trabajaba, sin perderlo de vista por mucho tiempo. Marcus había construido una cabaña mejor para ellos, utilizando restos de madera y sus habilidades para mejorar la estructura, añadiendo una puerta real con pestillo y una pequeña ventana con contraventanas. Seguía siendo una cabaña de esclavos, todavía apenas un refugio adecuado, pero era suyo. Y dentro de esas paredes ásperas, intentaron construir algo parecido a una familia. Pero en Charleston, las finanzas de Josiah Crane se estaban deteriorando. El mercado del arroz había sido inestable durante varios años y Crane había hecho algunas inversiones desastrosas en una empresa de transporte marítimo que colapsó. Debía dinero a múltiples acreedores y se estaban volviendo insistentes. Para julio de 1827, Crane se enfrentaba a la posibilidad real de perder Mars Bend por completo si no podía conseguir capital rápidamente. La solución en su mente era simple: vender a algunos de sus trabajadores esclavizados. Podría vender a 5 o 6 personas y liquidar suficiente deuda para estabilizar su posición. La pregunta era a cuáles vender. En una húmeda tarde de martes a principios de agosto, un traficante de esclavos llamado Nathaniel Gadsden llegó a Mars Bend. Gadsden era bien conocido en el mercado de Charleston, un hombre que se especializaba en la compra de personas esclavizadas de plantadores con problemas financieros y luego las revendía en subasta o a propietarios de plantaciones más al sur, en Georgia y Florida. Tenía la reputación de negociar duramente y de no preocuparse por el destino de las familias después de comprarlas. Crane y Gadsden pasaron varias horas caminando por la plantación, inspeccionando a los trabajadores esclavizados, discutiendo sus edades, habilidades y precios potenciales. Cuando llegaron al área cerca del huerto de la cocina, donde Sara estaba trabajando con Jacob durmiendo en un cabestrillo de tela en su espalda, Gadsden se detuvo y se quedó mirando. La conversación que siguió fue escuchada por un niño llamado Peter que se suponía que estaba acarreando agua, pero se había escondido detrás de una pila de madera lo suficientemente cerca como para escuchar.
El testimonio de Peter, dado muchos años después, proporciona el único relato directo de lo que se dijo. Gadsden, Dios Todopoderoso. ¿Es esa la mujer gigante de la que oí hablar? Crane, esa es Sara. 2.03 metros, la trabajadora más fuerte que tengo. Gadsden, ¿y el niño? Crane, su hijo, de unos 6 meses. Gadsden se acercó, rodeando a Sara mientras ella continuaba trabajando, su rostro inexpresivo. Parecía particularmente interesado en Jacob. Gadsden, ¿cuánto por el niño? Las manos de Sara dejaron de moverse. No se dio la vuelta, pero todo su cuerpo se puso rígido. Crane, no había considerado venderlo por separado. Gadsden, tengo un comprador en Savannah. Familia adinerada que busca un sirviente de casa que puedan entrenar desde la infancia. Pagan precios premium por los niños. Trabajo ligero. Buenas condiciones. Podría darle 400 pesos por ese bebé hoy. Hubo un largo silencio. Sara se había girado lentamente para encararlos ahora, aún sosteniendo su azada, su rostro absolutamente en blanco. Crane, $400. Gadsden, hoy. En efectivo. Me lo llevo conmigo cuando me vaya esta tarde. Peter informó que Sara hizo un sonido entonces, bajo en su garganta, como un animal, pero no habló. Crane la miró, luego miró de nuevo a Gadsden. Crane, necesito considerar esto. Pero todos los que escucharon esa conversación sabían la verdad. Josiah Crane necesitaba 400 pesos más de lo que necesitaba mantener a un bebé de 6 meses en su plantación. Era solo cuestión de tiempo. Esa noche en la cabaña 7, Sara y Marcus hablaron en susurros urgentes hasta mucho después de que oscureció. Nadie sabe exactamente lo que dijeron, pero la decisión a la que llegaron resonaría a través de la historia. A la mañana siguiente, el 13 de agosto de 1827, Marcus se había ido. Había desaparecido durante la noche, sin llevarse nada excepto la ropa que llevaba puesta. Que un hombre esclavizado huyera de una plantación no era inusual, aunque era extremadamente peligroso. Las carreteras estaban patrulladas. Los cazadores de esclavos operaban por toda la región baja con perros y armas. El castigo para los fugitivos capturados era salvaje. Pero Marcus no corrió solo, porque escondido en el forro de su abrigo, cosido allí por la propia Sara, había un mapa detallado que Marcus había dibujado de la plantación, el área circundante y el camino a Charleston, junto con una carta. La carta estaba dirigida a cualquiera en Charleston que pudiera ayudar, explicando que Josiah Crane planeaba vender a un niño y suplicando intervención, asistencia, cualquier cosa que pudiera detenerlo. Era un plan desesperado, casi con certeza condenado al fracaso. Pero era el único plan que tenían. Crane fue informado de la desaparición de Marcus justo después del amanecer. Su reacción fue explosiva. Ordenó al capataz Grimble que organizara un grupo de búsqueda inmediatamente, que contactara a la patrulla de esclavos, que enviara jinetes a Charleston para vigilar las carreteras. La plantación estuvo en caos toda la mañana mientras los hombres a caballo se dispersaban por los pantanos y campos circundantes buscando cualquier señal de Marcus. Lo encontraron justo después del mediodía, a unos 13 kilómetros de Mars Bend, tratando de cruzar un arroyo. La patrulla de esclavos tenía perros, y Marcus había dejado un rastro a través del barro blando cerca del agua. Lo trajeron de vuelta a Mars Bend, atado con cuerdas, sangrando por las mordeduras de perro en sus brazos y piernas, pero aún vivo. Lo que sucedió después se convirtió en tema de testimonio en múltiples procedimientos legales durante los meses siguientes, aunque los relatos varían según quién hablaba y cuándo. Crane ordenó que llevaran a Marcus al poste de azotes inmediatamente. Anunció que él administraría personalmente el castigo y que sería lo suficientemente severo como para servir de advertencia a cualquiera que pudiera considerar huir. Toda la comunidad esclavizada fue obligada a reunirse y observar. Sara fue obligada a pararse al frente, sosteniendo a Jacob. El castigo fue brutal, incluso para los estándares de esa época y lugar.
50 latigazos dados con un pesado látigo de cuero. Marcus fue atado al poste, su camisa arrancada. Crane balanceó el látigo él mismo, poniendo toda su fuerza en cada golpe. La sangre apareció en la espalda de Marcus después del quinto latigazo. Después del 10º, su piel estaba desgarrada en múltiples lugares. Después del 20º, había dejado de gritar y colgaba flácido contra las cuerdas. Sara observó todo, su rostro como piedra tallada, sus brazos envueltos alrededor de Jacob, que lloraba ahora, asustado por los sonidos y la atmósfera de violencia. Los testigos informaron que los ojos de Sara nunca abandonaron el rostro de Marcus, y que Marcus, en los breves momentos en que estuvo consciente, solo la miró a ella. Cuando terminó, Marcus fue desatado y arrastrado a su cabaña, apenas consciente. Crane se volvió para dirigirse a la multitud reunida, su propio rostro enrojecido y sudando, con manchas de sangre en su camisa. Anunció que cualquiera que ayudara a un fugitivo, cualquiera que incluso supiera de un escape planeado y no lo informara, recibiría el mismo castigo. Luego despidió a todos para que volvieran al trabajo. Todos, excepto Sara. Crane se acercó a ella, parándose lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que mirarlo. Era un hombre de estatura media, y junto a Sara, parecía casi infantil, pero su voz era dura y fría. Mañana por la mañana, dijo. El señor Gadsden regresa y se llevará a tu hijo. No te resistirás. Entregarás al niño en silencio. Si causas algún problema, si haces alguna escena, haré que Marcus sea azotado de nuevo. Y esta vez, no sobrevivirá. ¿Me entiendes? Sara no dijo nada. Simplemente miró a Crane con esos ojos oscuros e indescifrables. Después de un largo momento, Crane se dio la vuelta y regresó a la casa principal. Esa noche, la plantación estaba antinaturalmente tranquila. Incluso los sonidos normales del pantano parecían apagados, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. En la cabaña 7, Sara se sentó en el suelo, sosteniendo a Jacob, meciéndolo lentamente mientras dormía. En otra cabaña, Marcus yacía boca abajo, su espalda destrozada tratada con grasa y hierbas por las otras personas esclavizadas, entrando y saliendo de la conciencia. Y en la casa principal, Josiah Crane se sentó en su biblioteca, revisando sus libros de cuentas, calculando cómo los 400 pesos de la venta de Jacob aliviarían sus presiones financieras inmediatas. Bebió brandy y ocasionalmente miró por la ventana hacia los cuartos de los esclavos, su rostro preocupado a pesar de su certeza de haber tomado la decisión correcta. Ninguno de ellos sabía que la noche siguiente terminaría en sangre, misterio. Y una leyenda que nunca sería resuelta del todo. El 14 de agosto de 1827 amaneció caluroso y opresivamente húmedo. El tipo de día de verano de la región baja donde el aire se siente lo suficientemente espeso como para ahogarse. El sol se alzó rojo sangre sobre los arrozales, filtrado a través de la neblina de humedad que se elevaba de los pantanos. Más tarde, la gente recordaría ese detalle como si la propia naturaleza les hubiera estado advirtiendo de lo que estaba por venir. Sara se levantó antes del amanecer, como siempre. Amamantó a Jacob, lo cambió, lo vistió con la ropa más limpia que tenía, un pequeño camisón de algodón que ella misma había cosido. Lo abrazó y le susurró durante mucho tiempo, palabras que nadie más escuchó. Luego lo colocó con cuidado en la cuna de madera que Marcus había hecho y se fue a trabajar. Toda la mañana, Sara trabajó en el huerto de la cocina con una especie de eficiencia mecánica. Las otras mujeres que trabajaban cerca de ella informaron que no hablaba con nadie, no reconocía a nadie, simplemente realizaba sus tareas con el rostro inexpresivo y sus movimientos precisos. Varias personas intentaron hablar con ella para ofrecerle simpatía o apoyo, pero ella no respondió. Era como si se hubiera retirado a algún lugar profundo dentro de sí misma, a donde nadie podía llegar. Alrededor de media mañana, Nathaniel Gadsden llegó a Mars Bend en una carreta conducida por su asistente, un joven cuyo nombre no está registrado.
Gadsden fue directamente a la casa principal y fue conducido a la biblioteca de Crane, donde los dos hombres finalizaron su transacción. 400 pesos en efectivo a cambio de los papeles de propiedad escritos apresuradamente para un niño llamado Jacob, de 6 meses, propiedad de Josiah Crane, ahora vendido a Nathaniel Gadsden. A mediodía, Crane envió un mensaje de que Sara debía llevar al niño a la casa principal. El mensaje fue entregado por una sirvienta de la casa llamada Ruth, quien tuvo la ingrata tarea de caminar hasta el huerto de la cocina y decirle a Sara que era hora de entregar a su hijo. La reacción de Sara fue inesperada. Simplemente asintió. Dejó la azada, se limpió las manos en el vestido y caminó tranquilamente a la cabaña 7. Salió unos minutos después cargando a Jacob, que estaba despierto y mirando a su alrededor con ojos curiosos. Caminó hacia la casa principal sin prisa, sin dudar, su rostro todavía sin mostrar emoción alguna. Las otras personas esclavizadas la vieron irse, muchas de ellas llorando. Algunos esperaban que corriera, que luchara, que hiciera algo. Pero Sara simplemente caminó con paso firme por el patio, subió los escalones de la casa principal y desapareció dentro. Lo que sucedió en los siguientes 15 minutos proviene de múltiples testimonios, principalmente de Ruth, que estaba presente en la casa, y del capataz Grimble, que fue llamado adentro durante el intercambio. Sara entró en la biblioteca donde Crane y Gadsden estaban esperando. Se paró justo dentro del umbral de la puerta, sosteniendo a Jacob contra su pecho. Crane le indicó que se acercara. Ella dio 3 pasos hacia adelante y se detuvo. Los hombres esperaron a que se acercara, pero ella no se movió. Después de un silencio incómodo, Crane habló. Sara, dale el niño al señor Gadsden. Sara miró a Gadsden, luego a Crane. En una voz tan baja que tuvieron que esforzarse para escuchar, ella dijo, por favor. Fue la primera vez que alguien en Mars Bend había oído a Sara rogar por algo. El rostro de Crane se endureció. El asunto está zanjado. Sara, dale el niño ahora. Los brazos de Sara se apretaron alrededor de Jacob. Su voz se elevó ligeramente. Por favor, trabajaré más duro. Haré cualquier cosa. Por favor, no se lleve a mi hijo. Gadsden se movió incómodamente. Crane se levantó detrás de su escritorio, su voz cortante. Te olvidas de ti misma. No ruegas. Obedeces. Entrega al niño. Ahora mismo. Durante un largo momento, Sara no se movió. Luego, lentamente, miró a Jacob. Le besó la frente. Le susurró algo. Y luego, con manos que temblaban por primera vez que alguien había visto, se lo entregó a Gadsden. Gadsden se adelantó y tomó a Jacob de sus brazos. El bebé, sintiendo el cambio, comenzó a llorar. El sonido pareció romper algo en el cuarto. El rostro de Sara se arrugó solo por un segundo, mostrando una angustia cruda antes de que la obligara a volver a la inexpresividad, pero sus manos, ahora vacías, todavía estaban extendidas. Como si no pudiera comprender del todo que ya no sostenían a su hijo. Crane, tal vez sintiendo un ligero remordimiento, o tal vez solo queriendo que la escena terminara, dijo más suavemente, el niño será bien cuidado, Sara. Va a un buen lugar. Trabajarás y tal vez con el tiempo puedas tener otros hijos. Ahora vuelve a tu trabajo. Sara bajó las manos lentamente. Miró a Crane con una expresión que Ruth describiría más tarde como más allá del odio, más allá de la desesperación, algo frío y definitivo. Luego se dio la vuelta y salió de la biblioteca, de la casa principal, y regresó hacia los cuartos de los esclavos. Gadsden se fue de Mars Bend poco después del mediodía con Jacob envuelto en una manta en la carreta, llorando por su madre. Sara fue vista parada cerca de la cabaña 7, mirando cómo la carreta rodaba por el largo camino de entrada hacia la carretera principal. Se quedó allí sin moverse durante casi una hora después de que la carreta desapareció de la vista. La tarde transcurrió en una atmósfera extraña y tensa. Todos en Mars Bend sabían que algo terrible había ocurrido,
pero las rutinas de la vida en la plantación continuaron de todos modos. El trabajo tenía que hacerse. El arroz no se cosecharía solo. Así que la gente regresó a los campos a sus tareas, moviéndose mecánicamente a través de los movimientos mientras sus mentes estaban en otra parte. Sara también regresó al trabajo. Pero algo había cambiado. Varias personas testificaron más tarde que su movimiento parecía diferente, más deliberado, casi ritualista. Trabajó constantemente durante toda la tarde, rechazando la comida cuando se la ofrecieron, sin hablar con nadie. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con profundos naranjas y púrpuras, finalmente dejó de trabajar. Caminó hacia la cabaña donde yacía Marcus, recuperándose de su paliza. Entró sin llamar y se sentó junto a su jergón. Marcus estaba despierto, su rostro contraído por el dolor, pero sus ojos alertas. Según el testimonio de otros en la cabaña que fingieron dormir pero escucharon, Sara y Marcus hablaron en voz baja durante casi una hora. Las palabras exactas nunca se registraron, pero el tono fue descrito como definitivo, como si se estuvieran despidiendo. En un momento, Marcus extendió la mano y tomó la de Sara en la suya, y se sentaron así en silencio durante mucho tiempo. Cuando Sara finalmente se levantó para irse, Marcus dijo algo que varias personas escucharon claramente: haz lo que tengas que hacer. Sara regresó a la cabaña 7 cuando cayó la oscuridad total. No cenó. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, mirando la cuna vacía que Marcus había construido. Su rostro iluminado por la tenue luz de una sola vela. Alrededor de las 9, se levantó, apagó la vela y abandonó la cabaña. Varias personas la vieron caminando por los terrenos de la plantación hacia la casa principal. Su figura era inconfundible, incluso en la oscuridad, imponente y moviéndose con esa gracia extraña y silenciosa. Un hombre, un anciano peón de campo llamado Solomon, testificó más tarde que la llamó, preguntándole a dónde iba. Sara no respondió. Simplemente siguió caminando. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, según el reloj que más tarde se encontraría detenido a esa hora exacta en la biblioteca de Josiah Crane, Sara Drummond entró en la casa principal por la puerta de la cocina. La casa principal en Mars Bend estaba tranquila esa noche. Crane había despedido a la mayoría de los sirvientes de la casa antes de lo habitual, manteniendo solo a Ruth y a otro sirviente mayor llamado Isaac, que servía como mayordomo. Crane mismo estaba en su biblioteca, el mismo cuarto donde le había quitado a Jacob de los brazos a Sara hacía solo 9 horas. Estaba trabajando en sus libros de cuentas, ocasionalmente bebiendo un sorbo de brandy, revisando las entradas que ahora incluían los 400 pesos de la venta. Ruth estaba arriba en uno de los dormitorios, doblando la cama y preparando el cuarto para la noche. Isaac estaba en el edificio de la cocina, que estaba separado de la casa principal, como era común en la arquitectura de las plantaciones, terminando de limpiar después de la cena. Ninguno de ellos vio a Sara entrar por la puerta de la cocina y moverse a través de la casa a oscuras hacia la biblioteca. Lo que sucedió en los siguientes minutos ha sido reconstruido a partir de evidencia física, de los testimonios de quienes llegaron poco después y de un testigo crucial, Ruth, que escuchó sonidos desde abajo y fue a investigar. Según el testimonio de Ruth, dado 3 días después al magistrado de Charleston, escuchó la voz de Crane primero, alzada con ira, pero sin llegar a gritar. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Luego escuchó otra voz mucho más baja, que reconoció inmediatamente como la de Sara. Ruth comenzó a bajar las escaleras, moviéndose en silencio, insegura de si debía intervenir o no. Cuando llegó al pie de las escaleras, escuchó a Crane gritar: «¿Cómo te atreves a entrar en esta casa? Sal inmediatamente, o haré que te azoten hasta que no puedas mantenerte en pie». La respuesta de Sara fue demasiado baja para que Ruth la escuchara claramente, pero hizo que Crane gritara de nuevo. «El niño está vendido. El asunto está terminado. No tienes derechos aquí. No posees nada, ni siquiera a ti misma.
Hubo un sonido entonces que Ruth describió como muebles arrastrándose, como si una silla hubiera sido empujada hacia atrás de repente. Luego, la voz de Crane de nuevo, pero diferente ahora. Más aguda. Asustada. Aléjate. No te acerques. Te lo advierto. Ruth, aterrorizada pero impulsada por algún instinto que no podía nombrar, se movió hasta donde podía ver a través de la puerta de la biblioteca parcialmente abierta. Lo que vio, diría más tarde, se quedaría con ella por el resto de su vida. Sara estaba parada en el centro de la biblioteca, su cabeza casi tocando el techo. Crane se había echado hacia atrás contra su escritorio, su rostro pálido, una mano buscando detrás de él como si buscara algo. La lámpara del escritorio proyectaba sombras salvajes, haciendo que la figura de Sara pareciera aún más grande, casi inhumana en sus proporciones. «Quiero a mi hijo de vuelta», dijo Sara. Su voz era perfectamente tranquila, perfectamente firme. «Imposible», dijo Crane. «Está vendido. La ley me apoya. Eres mi propiedad. Y ese niño era mi propiedad, y yo tenía todo el derecho a... Quiero a mi hijo de vuelta». La mano de Crane encontró lo que estaba buscando. Una pistola que guardaba en el cajón del escritorio. La sacó y apuntó a Sara con una mano temblorosa. «Te dispararé si das otro paso. Juro ante Dios que te dispararé donde estás parada». Sara miró la pistola. Luego dio un paso adelante. «Detente». La voz de Crane se quebró. «Lo haré. Lo haré». Sara dio otro paso. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para haber extendido la mano y tocarlo. Crane apretó el gatillo. El sonido del disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Ruth gritó, pero cuando el humo se disipó, Sara seguía de pie. La bala la había golpeado en el hombro izquierdo, desgarrando el músculo y golpeando el hueso, pero no había caído. Apenas se había movido. La sangre se extendía por su vestido, negra a la luz de la lámpara, pero su rostro no mostraba dolor. Solo esa misma terrible determinación inexpresiva. Crane la miró con horror. Intentó amartillar la pistola de nuevo para un segundo disparo, pero sus manos temblaban demasiado. Sara extendió la mano y le quitó la pistola de las manos con la misma facilidad con la que se le quita un juguete a un niño. La arrojó al otro lado del cuarto, donde golpeó la pared y cayó al suelo con un estruendo. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Sara. «No lo sé». Crane estaba acorralado contra el escritorio ahora, sin ningún sitio a dónde ir. Gadsden se lo llevó. «No sé dónde». «Juro que no lo sé». Sara se quedó allí por un largo momento, mirando a Crane. La sangre goteaba de su hombro, golpeando el suelo. Cuando volvió a hablar, su voz era tan baja que Ruth apenas podía oírla. «Me quitaste todo. Me quitaste mi cuerpo, mi trabajo, mi dignidad, a mi hijo. Me quitaste todo. ¿Qué te queda por quitar?» «Por favor», susurró Crane. «Por favor, puedo recuperarlo. Puedo encontrarlo. Puedo». Pero Sara ya no estaba escuchando. Extendió ambas manos y tomó a Crane por la cabeza, sus enormes manos envolviendo su cráneo como si uno sostuviera un melón. Crane intentó gritar, pero el sonido fue cortado casi instantáneamente. Ruth se dio la vuelta y corrió. Salió corriendo de la casa a través del patio, gritando pidiendo ayuda. Detrás de ella, desde dentro de la biblioteca, escuchó un sonido que describiría como una calabaza siendo aplastada, seguido por el fuerte golpe de algo grande cayendo al suelo. Fantasma el final en Mars Bend. Para cuando el capataz Grimble y otros 2 hombres llegaron a la casa principal, quizás 3 minutos después, la biblioteca estaba en silencio. Entraron con cautela. Grimble llevaba un rifle, esperando violencia. Lo que encontraron fue peor que la violencia. Fue la finalidad. Josiah Crane yacía en el suelo junto a su escritorio boca arriba, con los ojos abiertos y mirando a la nada.
Su cabeza estaba deforme, aplastada con tal fuerza que sangre y materia cerebral se habían rociado sobre el escritorio y los libros cercanos. La evidencia física era inconfundible. Había sido asesinado por compresión de manos de tamaño y fuerza extraordinarios, apretando su cráneo hasta que se fracturó y colapsó hacia adentro. Sara se había ido. La ventana detrás del escritorio, que daba a la parte trasera de la propiedad hacia los pantanos, estaba abierta. Un rastro de sangre conducía desde el cuerpo de Crane hasta la ventana y hacia la oscuridad exterior. Los hombres se quedaron en un silencio conmocionado por un momento, tratando de comprender lo que estaban viendo. Luego, Greenwald tomó el control. Envió a un hombre a cabalgar a Charleston inmediatamente para alertar a las autoridades. Envió a otro para reunir a todos los hombres esclavizados para formar un grupo de búsqueda. Puso guardias en la casa principal para preservar la escena. Pero incluso mientras daba estas órdenes, Greenwald sabía en su corazón que no encontrarían a Sarah Drummond. Los pantanos alrededor de Mars Bend eran vastos, oscuros y traicioneros. Una persona que los conociera bien podría desaparecer en esa naturaleza y nunca ser encontrada. Y Sarah acababa de matar a un propietario de plantación blanco frente a un testigo. No le quedaba nada que perder. La búsqueda comenzó en la hora, pero fue caótica y desorganizada. Hombres con antorchas y perros se dispersaron por los pantanos, llamando, abriéndose paso entre la maleza. Encontraron el rastro de sangre con bastante facilidad, gotitas que se alejaban de la casa hacia los arrozales y luego hacia la línea de árboles. Pero en el borde del pantano, el rastro desapareció. El suelo estaba demasiado húmedo, demasiado enredado con vegetación, y en la oscuridad, era imposible rastrear algo con certeza. Buscaron toda la noche y no encontraron nada. Ningún cuerpo, ninguna ropa. Ninguna señal de que Sarah hubiera estado allí en absoluto, excepto por ese rastro de sangre que terminaba en el borde del pantano, como una línea dibujada en la arena. Al amanecer del 15 de agosto, los buscadores regresaron a Mars Bend, exhaustos y con las manos vacías. Justo cuando pensábamos que el horror en Mars Bend había llegado a su conclusión, la investigación reveló algo que perseguiría a la sociedad de Charleston por generaciones. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Presiona el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y considera suscribirte para no perderte jamás historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación, porque el misterio de Sarah Drummond apenas estaba comenzando. Las autoridades de Charleston llegaron a Mars Bend en la tarde del 15 de agosto, lideradas por un magistrado llamado William Hughey y acompañadas por el sheriff, dos ayudantes y un médico llamado Dr. James Pello. Lo que encontraron fue una plantación en caos, con la comunidad esclavizada aterrorizada y en silencio, el capataz abrumado y una escena del crimen que desafiaba una explicación fácil. El examen del cuerpo de Josiah Crane por parte del Dr. Pello fue exhaustivo e inquietante. Su informe oficial, conservado en los archivos del condado de Charleston, describe lesiones compatibles con fuerza de compresión masiva aplicada al cráneo, resultando en múltiples fracturas, hemorragia cerebral y muerte inmediata. El médico señaló que las marcas en el cráneo de Crane se correspondían con dedos de longitud y ancho inusuales, y que la fuerza requerida para producir tales lesiones excedería la capacidad de la mayoría de los hombres, requiriendo una fuerza de naturaleza extraordinaria. La investigación se centró inicialmente en encontrar a Sarah, pero a medida que pasaban los días sin rastro de ella, las autoridades comenzaron a interrogar a todos en Mars Bend. Los testimonios que recopilaron pintaron una imagen inquietante de la vida en la plantación y de la propia Sarah. Ruth dio su versión de lo que había presenciado, aunque estaba claramente aterrorizada por las consecuencias. Su testimonio fue corroborado por Isaac, que había oído el disparo y había visto el rastro de sangre de Sarah saliendo de la casa. Otras personas esclavizadas testificaron sobre el tamaño de Sarah, su fuerza, los años de abuso que había sufrido y la venta de su hijo la mañana del asesinato. El descubrimiento de la herida de bala complicó las cosas.
Las autoridades encontraron la pistola donde Sara la había arrojado y la bala alojada en la pared detrás de donde ella había estado parada. Esto significaba que Crane le había disparado a Sara antes de que ella lo matara, lo que planteó preguntas legales incómodas sobre la autodefensa. ¿Podría una persona esclavizada reclamar autodefensa contra su dueño? La ley decía que no, pero las circunstancias inquietaron incluso a los magistrados más endurecidos. Marcus fue interrogado exhaustivamente. Todavía se estaba recuperando de su paliza, apenas podía sentarse, pero las autoridades sospechaban que sabía algo sobre el paradero de Sara. Marcus mantuvo que había estado en su cabaña toda la noche, demasiado herido para moverse, y no supo nada de lo que Sara había hecho hasta que escuchó la conmoción después. Varias otras personas esclavizadas confirmaron su historia. Las autoridades no tuvieron más remedio que aceptarlo, aunque siguieron sospechando. A medida que la noticia del asesinato se difundía por Charleston y la circundante región baja, la reacción pública fue dividida e intensa. Entre la clase de propietarios de plantaciones hubo indignación y miedo. Si una mujer esclavizada podía matar a su dueño con impunidad y luego desaparecer, ¿qué significaba eso para la estabilidad de todo el sistema? Se convocaron reuniones de emergencia. Se aumentaron las patrullas. Se impusieron nuevas restricciones a los movimientos de las personas esclavizadas. Pero entre otras comunidades, particularmente las personas negras libres y aquellos opuestos a la esclavitud, la historia adquirió diferentes dimensiones. Sara se convirtió para algunos en un símbolo de resistencia. Para otros, en una advertencia sobre la violencia inevitable que producía la esclavitud. Para otros, era simplemente una madre que había sido llevada más allá de la resistencia. La búsqueda de Sara continuó durante semanas, expandiéndose mucho más allá de Mars Bend. Se contrataron cazadores de esclavos. Se publicaron recompensas. Llegaron informes de toda la región sobre avistamientos de una mujer que coincidía con la apariencia distintiva de Sara. Una mujer de altura extraordinaria vista cerca del río Santee. Una mujer gigante vista en un camino que conducía al norte hacia Carolina del Norte. Una mujer alta pidiendo comida en una iglesia en el campo. Pero ninguno de estos avistamientos fue confirmado. Cuando los investigadores hicieron un seguimiento, no encontraron nada. Era como si Sara hubiera sido tragada por el propio paisaje, volviéndose parte de los pantanos y bosques que rodeaban Mars Bend. Luego, en septiembre de 1827, sucedió algo inesperado. Una carta llegó a la oficina del magistrado de Charleston. No tenía remitente y había sido dejada en una oficina de correos en Columbia, a más de 160 kilómetros de Charleston. La letra era tosca pero legible, la ortografía incierta pero comprensible. Decía: a aquellos que buscan a la mujer Sara, no estoy muerta. Nunca regresaré. Voy al norte a buscar a mi hijo. Si algún hombre intenta detenerme, tendrá el mismo destino que Josiah Crane. No me sigan. La carta no estaba firmada, pero el magistrado Huye estaba convencido de que era auténtica. La forma de expresarse, la determinación, la amenaza, todo parecía coherente con lo que sabía de Sara. Pero planteó más preguntas de las que respondió. ¿Había llegado Sara realmente hasta Columbia? ¿Seguía viva a pesar de su herida de bala? Y lo más preocupante, ¿realmente tenía la intención de buscar a su hijo? Las autoridades no hicieron pública la carta. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre lo que sucedió con la investigación o sobre cómo esta historia se convirtió en leyenda? Temían que inspirara a otras personas esclavizadas o creara pánico entre los propietarios de plantaciones. Pero la compartieron de manera confidencial con traficantes de esclavos y cazadores de toda la región, pidiéndoles que vigilaran a una mujer con la descripción de Sara. Particularmente a una que hiciera preguntas sobre un niño llamado Jacob vendido en agosto. Nathaniel Gadsden, el traficante que había comprado a Jacob, fue interrogado exhaustivamente. Él confirmó que había vendido al niño a una familia llamada Abford en Savannah, Georgia, por $500, solo 2 días después de dejar Mars Bend.
Se contactó a los Abford. Ellos confirmaron que habían comprado un niño pequeño a mediados de agosto y que el niño estaba sano y en su poder, pero estaban comprensiblemente alarmados por la historia de Sarah y lo que había hecho. Contrataron guardias armados para vigilar su propiedad durante meses. A medida que 1827 se convirtió en 1828 y luego en 1829, la búsqueda activa de Sarah cesó gradualmente. No había sido encontrada. No había sido reportada en ningún lugar con certeza. Las autoridades concluyeron que probablemente había muerto por su herida de bala en algún lugar del desierto. Su cuerpo nunca fue recuperado. El caso se cerró oficialmente, aunque una orden de arresto permanente contra ella se mantuvo en los libros durante décadas. Pero la historia no terminó ahí. Porque a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, los rumores persistieron. En los años que siguieron a la desaparición de Sarah, comenzaron a surgir historias de todo el sur sobre encuentros con una mujer de tamaño extraordinario. Estas historias se susurraban en los cuartos de esclavos, se compartían en las comunidades negras libres, a veces incluso eran reportadas por viajeros blancos que afirmaban haber visto algo inexplicable. En 1831, un grupo de personas esclavizadas fugitivas que llegaron a Pensilvania a través del ferrocarril subterráneo informaron que habían sido ayudadas en su viaje por una mujer a la que describieron como una gigante, más alta que cualquier persona que hubiéramos visto jamás, que se movía por el bosque como un espíritu y conocía cada camino oculto. Cuando se les preguntó su nombre, ella solo les había dicho, «Estoy buscando a mi hijo». En 1835, un capataz de una plantación en el norte de Georgia informó un encuentro con una mujer que coincidía con la descripción de Sarah, que había aparecido en el borde de su propiedad, preguntando sobre ventas recientes de esclavos. Cuando él intentó detenerla, ella lo levantó del suelo con una mano y lo arrojó a un lado como a un niño. Para cuando se recuperó y reunió ayuda, ella se había desvanecido, en 1842. Una mujer cuáquera que operaba una casa segura en el ferrocarril subterráneo en Ohio escribió en su diario sobre una visitante que se había quedado una noche. Una mujer de estatura y porte de lo más extraordinarios llegó a nuestra puerta buscando refugio e información sobre la ubicación de un niño vendido desde Charleston hace años. No quiso dar su nombre. Tenía viejas cicatrices que sugerían violencia. Lloró cuando le dijimos que no teníamos información sobre su hijo. Por la mañana, se había ido. Estas historias, y docenas como ellas, se convirtieron en parte de la leyenda de Sarah Drummond. ¿Pero fueron encuentros reales o fueron mitos construidos sobre una base de esperanza y miedo? El registro histórico no proporciona respuestas definitivas. Lo que sí está documentado es que en las décadas posteriores a 1827, varias plantaciones en Carolina del Sur y Georgia informaron robos de alimentos, ropa y medicinas, con testigos que describieron al ladrón como una mujer de altura inusual. Algunos propietarios de plantaciones se convencieron de que Sarah estaba viviendo en los pantanos y bosques, sobreviviendo con bienes robados y quizás ayudando a otros fugitivos a escapar hacia la libertad. Un relato particularmente detallado proviene de un diario llevado por un propietario de plantación llamado Samuel Hilliard, cuya propiedad bordeaba el Bosque Nacional Francis Marion en Carolina del Sur. En una entrada de 1838, Hilliard escribió, «Mi capataz jura que vio a la giganta que mató a Josiah Crane hace todos esos años. Dice que estaba vigilando nuestra propiedad desde la línea de árboles al anochecer, de pie tan quieta que parecía parte del bosque mismo. Cuando él se acercó, ella simplemente se giró y desapareció en el bosque. Él la rastreó por una milla, pero perdió el rastro en un arroyo. Confieso que no sé si creerle o atribuir esto a una imaginación hiperactiva alimentada por demasiado whisky. Pero él estaba genuinamente conmocionado, y no es un nombre dado a los vuelos de la fantasía. La leyenda de Sarah adquirió diferentes significados en diferentes comunidades. Entre las personas esclavizadas, se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso la persona más oprimida podía contraatacar a su opresor.
Se cantaban canciones sobre ella en los cuartos de esclavos, aunque siempre con cuidado, siempre en código. En algunas versiones de estas canciones, Sara se convirtió en una especie de espíritu vengador, protegiendo a los fugitivos y castigando a los amos crueles, entre los sureños blancos. Particularmente los propietarios de plantaciones, Sara se convirtió en una advertencia sobre los peligros de presionar demasiado a las personas esclavizadas. Y también en una historia de monstruos utilizada para justificar controles y castigos aún más duros. Algunos afirmaban que se había convertido en una caníbal que vivía en los pantanos. ¿Te gustaría que investigue lo que sucedió con el hijo de Sara, Jacob, o explore las versiones modernas de esta leyenda? Otros decían que se había vuelto loca y que atacaría a cualquier persona blanca que encontrara. Estas historias, por absurdas que fueran, revelaban profundas ansiedades sobre el propio sistema de la esclavitud y lo que podría suceder si ese sistema fuera realmente desafiado. Las comunidades negras libres y los abolicionistas en el norte contaron otra versión de la historia de Sara. En su relato, ella se convirtió en una heroína que había asestado un golpe por la libertad y luego escapó hacia el norte, tal vez incluso llegando a Canadá. Algunos afirmaron que se había reunido con su hijo. Otros dijeron que se había convertido en una activa conductora en el ferrocarril subterráneo, utilizando su conocimiento de la naturaleza salvaje del sur para guiar a cientos de personas hacia la libertad. La verdad, como suele ser el caso con las leyendas, era probablemente mucho más mundana y trágica que cualquiera de estas historias, pero un hecho seguía siendo irrefutable. Sara Drummond nunca fue capturada, nunca se confirmó su muerte y nunca fue vista de nuevo con certeza por nadie que pudiera probarlo. Al investigar esta historia, he examinado cada documento, cada testimonio, cada fragmento de evidencia que queda de esa noche de agosto de 1827 y los años que siguieron. Y aunque no puedo decirles con absoluta certeza lo que le sucedió a Sara Drummond después de que salió por la ventana de la biblioteca y desapareció en los pantanos, puedo decirles lo que sugiere la evidencia. La herida de bala que Sara recibió de Josiah Crane fue grave. El informe del forense notó sangre en la escena compatible con una lesión significativa. El doctor Pelo, que examinó la escena al día siguiente, declaró que, sin tratamiento médico, tal herida probablemente conduciría a una infección y muerte en días o semanas. Sara no tenía acceso a atención médica. Era una fugitiva en un paisaje hostil, siendo activamente cazada por hombres con perros y armas. El escenario más probable, el que la mayoría de los historiadores que han estudiado este caso aceptan, es que Sara murió a los pocos días de escapar de Mars Bend. Probablemente se adentró a cierta distancia en los pantanos, tal vez siguiendo vías fluviales donde los perros no podían rastrear su olor, pero finalmente sucumbió a su herida. Su cuerpo, si murió en los pantanos profundos, habría sido consumido rápidamente por el ecosistema, caimanes, cerdos salvajes y el simple proceso de descomposición en ese ambiente cálido y húmedo. En semanas, no habría quedado nada que encontrar. Esta explicación da cuenta de por qué nunca se produjeron avistamientos confirmados de Sara. ¿Por qué las autoridades nunca encontraron evidencia sólida de su existencia continua y por qué el rastro de sangre de Mars Bend terminó tan abruptamente? Es la conclusión racional basada en la evidencia. Y, sin embargo, hay detalles que no encajan del todo en esta pulcra explicación. La carta de Columbia, la carta recibida en Columbia fue real. Alguien la escribió. Alguien que conocía detalles sobre Sara que no eran de conocimiento público. Si Sara murió en los pantanos cerca de Mars Bend, quien escribió esa carta, los testimonios del ferrocarril subterráneo, los informes de los operadores del ferrocarril subterráneo también son difíciles de descartar por completo. Eran personas serias comprometidas con su causa, no dadas a difundir rumores falsos. Cuando informaron encuentros con una mujer que coincidía con la descripción de Sara, lo hicieron en correspondencia privada y diarios personales, no en declaraciones públicas destinadas a inspirar o engañar. El testimonio de 1889, y hay una pieza más de evidencia que he guardado para el final, porque es quizás la más intrigante y la más difícil de verificar.
En 1889, 62 años después de la muerte de Josiah Crane, un médico en Filadelfia llamado Dr. Robert Hayes estaba tratando a una anciana negra en su lecho de enfermedad. La mujer se estaba muriendo y en sus últimos días le contó una historia al Dr. Hayes. Afirmó que su madre había sido una esclava fugitiva de Carolina del Sur, una mujer de tamaño extraordinario que había matado a su dueño en la década de 1820. La mujer dijo que su madre había sobrevivido durante años en la naturaleza antes de finalmente llegar al norte con la ayuda de comunidades negras libres y abolicionistas cuáqueros. Dijo que su madre había buscado a su primer hijo, un hijo llamado Jacob, durante más de una década, pero nunca lo encontró. Finalmente, se había establecido en Pensilvania, había tomado un nuevo nombre y había vivido tranquilamente hasta su muerte en 1867. El Dr. Hayes escribió sobre esta conversación en una carta a un colega, señalando que había encontrado la historia de la mujer notable, pero imposible de verificar. ¿Pudo esta mujer haber sido la hija de Sarah Drummond? ¿Pudo Sarah haber sobrevivido, haber escapado, haber vivido hasta la vejez en Pensilvania? Nunca lo sabremos con certeza. La evidencia es demasiado escasa, demasiado circunstancial, separada por demasiados años. Lo que sí sabemos, lo que está documentado y es real de manera incontrovertible, es lo que sucedió en la noche del 14 de agosto de 1827 en esa biblioteca en Mars Bend. Sabemos que una mujer que había sido tratada como propiedad. Dado que la historia de Sarah está completa, pero su destino final sigue siendo un misterio, ¿te gustaría explorar más a fondo la vida de su hijo, Jacob, después de ser vendido a la familia Abford en Savannah? ¿O prefieres que investigue los orígenes históricos de la leyenda de la giganta en el folclore del sur? Exhibida como una curiosidad, trabajada hasta el agotamiento, golpeada y humillada, finalmente llegó a un punto en el que no tenía nada más que perder. Sabemos que cuando le arrebataron a su hijo, cuando lo último que tenía para cuidar fue arrancado de sus brazos y vendido por $400, algo dentro de ella se rompió. O quizás no se rompió. Tal vez se cristalizó en algo duro, definitivo e imparable. Sabemos que Josiah Crane murió esa noche, con el cráneo aplastado por las manos desnudas de Sarah. Sabemos que Sarah desapareció y nunca fue encontrada. Y sabemos que durante casi 2 siglos, la gente ha especulado, debatido y contado historias sobre lo que realmente ocurrió con la mujer esclava gigante de Charleston. La verdad probablemente sea más simple y más triste que las leyendas. Pero las leyendas persisten porque hablan de algo fundamental del espíritu humano y de lo que ocurre cuando ese espíritu es llevado más allá de la resistencia. Sarah Drummond, ya sea que muriera en esos pantanos o viviera hasta la vejez en Pensilvania, se convirtió en algo más que una sola mujer. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de amor maternal, del punto de quiebre donde la opresión se transforma en ira y la ira en acción. Y tal vez por eso su historia nunca ha sido olvidada, incluso cuando los hechos se han vuelto inciertos. Porque queremos creer que Sarah sobrevivió. Queremos creer que encontró a su hijo, o al menos que vivió libre algunos años antes de morir. Queremos creer que alguien que sufrió tanto y luchó con tanta fuerza fue recompensada con algo más que una muerte solitaria en un pantano. Pero la historia no se ocupa de lo que queremos creer. La historia trata de lo que ocurrió, de lo que puede documentarse y probarse. Y la verdad documentada es esta: Sarah Drummond mató a Josiah Crane el 14 de agosto de 1827 y luego desapareció del registro histórico tan completamente como si nunca hubiera existido. Excepto que sí existió. Los registros de venta lo prueban. Los exámenes médicos lo prueban. Los testimonios lo prueban. Y sobre todo, el cráneo aplastado de Josiah Crane lo prueba. Sarah Drummond fue real. Lo que hizo fue real. Y en algún lugar de los pantanos de Carolina del Sur, o en los bosques de Georgia, o quizás en una tumba tranquila en Pensilvania, sus huesos descansan aún. En cuanto a Jacob, el hijo de Sarah, su destino puede rastrearse con más certeza. Los registros muestran que la familia Abford de Savannah lo crió como sirviente doméstico.
Vivió hasta 1891, muriendo a los 64 años, y fue enterrado en un pequeño cementerio a las afueras de Savannah. En sus últimos años, después de la emancipación, Jacob trabajó como carpintero y tuvo su propia familia. Según entrevistas realizadas con sus descendientes en la década de 1930 como parte del Proyecto Federal de Escritores, Jacob conocía la historia de su madre y lo que ella había hecho. Les dijo a sus hijos que siempre llevaba consigo un pequeño juguete de madera con forma de caballo, tallado por su padre Marcus antes de ser vendido lejos de Mars Bend. Llamó a su primera hija Sara. Este misterio nos muestra que incluso en los periodos más oscuros de la historia estadounidense, hubo individuos que se negaron a aceptar su deshumanización, que lucharon contra probabilidades imposibles y que se convirtieron en leyendas precisamente porque se atrevieron a resistir. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Sara sobrevivió y llegó al norte, o que murió en esos pantanos cerca de Charleston? ¿Crees que el relato del médico de 1889 fue real o solo otra leyenda construida sobre la esperanza? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror basadas en la historia real de Estados Unidos, suscríbete. Activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios que difuminan la línea entre el hecho documentado y la leyenda perdurable. Nos vemos en el próximo video.